final voy a presentar el proyecto. El Poder Legislativo es el primer poder del Estado que representa a la nación. En sus funciones tiene una de las principales que es legislar, de dar leyes, derogar leyes, aprobar leyes, interpretar leyes, ya lo agarré, y hacer la reforma de la Constitución, ¿ya? Y hacer la reforma de la Constitución. Si hay un poder del Estado que tiene la facultad de legislar, ¿no? Es el Poder Legislativo. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo también da normas, ¿no? Esas normas quizás son más restringidas, ¿no? Son menos en cantidad que la legislación que tiene el Poder Legislativo, ¿no? Bien, entonces estamos ya entrando al tema de lo que es la parte orgánica de la Constitución. El gobierno del Perú sería en tres niveles: el gobierno nacional, llamado también central, el gobierno regional y los gobiernos locales. El gobierno nacional, llamado central también, se divide en poderes del Estado y los órganos autónomos. Y es allí donde vamos a ver eso, ¿no? Los poderes del Estado. El Congreso de la República es que allí radica el poder del Poder Legislativo. Pues el Poder Legislativo tiene un poder radicado en el Congreso, que es un Congreso hasta hoy unicameral, conformado por 130 congresistas elegidos por voto popular por un periodo de 5 años. ¿Qué funciones tiene el Poder Legislativo? La función legislativa. ¿En qué consiste la función legislativa? Es que el Congreso debate leyes, aprueba leyes, deroga leyes, interpreta leyes y hace la forma, ¿no? La reforma total o parcial de la Constitución. El artículo 206 nos enseña que toda reforma de la Constitución lo aprueba el Congreso, ¿no? Y ya, especial, función especial, que el Congreso designa a altos funcionarios públicos, al defensor del pueblo, a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor por 7 años, ratifica el nombramiento del presidente del Banco Central y la SBS, ¿no? Funciones especiales, designar a altos funcionarios públicos. Y la función de control político es que el Congreso abre comisiones de investigación sobre el uso de los recursos públicos, sobre el acto del gobierno o los actos del gobierno, pero también la función de control político no solamente es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, sino también que le da la investidura al Consejo de Ministros cuando el Consejo de Ministros, para aplicar sus políticas públicas, le pide el voto de confianza al Congreso. Si el Congreso le niega la confianza, entonces los ministros tienen que renunciar. ¿Sí? ¿Saben eso, no? Entonces, el control político también es eso, ¿no? Que da la investidura al Consejo de Ministros. Da la investidura al Consejo de Ministros. Eso también se llama control político. ¿Ya? Entonces, el control político también consiste en qué? En que el Congreso puede interpelar, puede censurar ministros. Y eso es control político. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, el Congreso aprobó una comisión llamada Lavajato para investigar el caso de corrupción de Odebrecht y ese control político. El Congreso pudo haber censurado al ministro del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social por el caso de las carnes de caballo en el programa Caliwarma, y eso también sería control político. El control político consiste en eso, ¿ya? Bien, ahora, siguiente. Para ser congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido más de 25 años y tener derecho al voto, ejercer ciudadanía. O sea,
Ejercer ciudadanía implica tener la capacidad plena de ejercer nuestros derechos civiles, no nuestros derechos a la capacidad de ejercicio y que no tener ciertas restricciones a la ciudadanía. Por ejemplo, no tener una sentencia judicial vigente, no tener una interdicción judicial o no tener una inhabilitación en nuestros derechos políticos. Y eso implica, ¿qué cosa? Eso implica el control, perdón, eso implica ejercicio de ciudadanía plena. Bien, los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años, ¿no? Y no gozan de mandato imperativo. Significa que no tienen autoridad los congresistas. O sea, los congresistas sobre él no hay autoridad. O sea, ellos no reciben órdenes de nadie. Eso es, ¿no? Que no tiene mandato imperativo. Ahora, no pueden ser interpelados. No pueden ser interpelados. ¿Qué más dice? Que no son responsables por los votos ni opiniones que emiten en el Congreso. No se le puede acusar a un congresista después de su función por aprobar una ley que favorece el crimen organizado. Dice, no son responsables ni por los votos ni opiniones que emiten en el Congreso. También los congresistas, ¿no? Su cargo es a tiempo completo. Entonces, no puede ejercer una actividad paralela en el horario congresal. Es prohibido ejercer una actividad paralela al cargo del periodo congresal. Está prohibido, joven. ¿Ya? Eso también tienen que saberlo bien claro. Está prohibido. También su cargo es incompatible con cualquier otra función pública salvo de ministro de Estado. Explico mejor. El congresista de por sí es un funcionario público y como funcionario público no puede ejercer otra función del Estado. No puede ser director de un colegio público, no puede ser director de una empresa pública como sea PAL, no puede ser director de un hospital porque su cargo es incompatible con otra función pública, salvo ministro de Estado. Pues, ¿y qué significa ser ministro de Estado? Lo que pasa es que los congresistas sí pueden ser ministros de Estado. Hemos tenido congresistas que han sido ministros de Estado. Por ejemplo, Guido Bellido ha sido primer ministro de Pedro Castillo. Guido Bellido es congresista actual, ¿ves? Eh, El congresista no puede ejercer otra función pública, salvo ministro de Estado. Puede ser ministro de Economía, primer ministro, ministro de Salud, etcétera, etcétera. Su cargo es irrenunciable. ¿Qué significa si es renunciable? Que no puede renunciar. Así el congresista esté moribundo, así el congresista no pueda ejercer la función congresal, no puede renunciar. Entonces, si sucede eso, profesor, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? Lo van a vacar, pero sí puede ser vacado. Y van a vacarlo por tres motivos nada más. ¿Cuáles son? La muerte, y cuya muerte trae consigo un Congreso con 130 menos uno, 129 congresistas. Y como la Constitución dice que deben ser 130, entonces ahí ¿quién asume el cargo? El accesitario. ¿Quién es el accesitario? El congresista que se quedó, perdón, el candidato al Congreso que se quedó en la puerta del Congreso y no pudo entrar porque el 130 le ganó. Entonces, si muere un congresista, asume su accesitario de su mismo partido político. Bien, la muerte, la permanente incapacidad moral, perdón, no es moral, sino mental o física. Moral es del presidente de la República, aquí solamente es mental y física, y por la inhabilitación de los derechos políticos. Por la inhabilitación de los derechos políticos se puede vacar a un congresista. Bien, ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? El Congreso tiene ciertas atribuciones. ¿Cuáles, profesor? A ver, ¿qué atribuciones tiene? Uno,
El Congreso de la República vela por el respeto de la Constitución y las leyes, aprueba leyes, deroga leyes y también nos entrega las resoluciones legislativas. La ley se divide en dos, ordinaria y orgánica. La ley ordinaria regula todo lo que es la sociedad en general. Por ejemplo, hay leyes como el Código Penal, Código Civil, Laboral, ¿no? Causales de divorcio, requisitos para contraer matrimonio, ¿no? Son leyes comunes, leyes para toda la sociedad. Ley ordinaria, aprobada por mayoría simple en doble votación. ¿Qué es mayoría simple? Cuando los votos del sí le ganan a los votos del no de todos los votantes. Eso es una ley ordinaria. También da resoluciones legislativas, que son temas más particulares, más concretos. La salida del presidente de la República del extranjero lo aprueba el Congreso mediante la resolución legislativa. La entrada de tropas extranjeras al territorio nacional lo aprueba el Congreso mediante resolución legislativa. Y la resolución legislativa se aprueba con mayorías, mayorías, ¿ya? Por una sola votación. Siguiente. Aprueba los tratados internacionales. Aprueba la demarcación territorial, los límites de Perú, ¿no? Propuestos por el Ejecutivo. Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y autoriza la salida del presidente de la República del extranjero mediante resoluciones legislativas. Concede el derecho de amnistía. ¿Y qué es la amnistía? El perdón del delito político. El perdón del delito político. ¿Qué es amnistía? El perdón del delito político. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Presta, y esto está allá, aprueba el presupuesto público y la cuenta general de la República. Aprueba el presupuesto público y la cuenta general de la República. Eso lo hace ¿quién? El Congreso de la República. Pero el Congreso, ¿cómo se divide? Mira, se divide en varias cosas. ¿Ve? El Congreso es unicameral, una sola cámara de congresistas. Hay 130 congresistas actualmente, pero todos los 26 de julio hay votación para elegir por un año a la mesa directiva. ¿Y qué es la mesa directiva? Es la que va a estar formada por un presidente y tres vicepresidentes. ¿Quién lo preside? El presidente del Congreso. ¿Qué hace la mesa directiva? Dirige los debates y se encarga de la gestión administrativa del Congreso. Es la que decide cómo se ejecute el presupuesto del Congreso. Más oficinas, más autos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Más tablets, más celulares. Eso es la mesa directiva. Bien. Siguiente. Principales órganos del Congreso. El Congreso también está formado por el Pleno. ¿Qué es el Pleno? La reunión de los 130 congresistas o su mayoría. Es la máxima instancia deliberativa del Congreso. Es allí donde se toman las decisiones más importantes. Las decisiones más importantes.
También se divide en legislaturas. En legislaturas. La legislatura se divide en dos, jóvenes, eso no sé si lo sabrá. Legislaturas ordinarias, que siguen dos. Inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la siguiente legislatura anual empieza el 1 de marzo y termina el 15 de julio. También siguen legislaturas. La primera, ¿cuándo se inicia? El 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura ordinaria se aprueba o se inicia el 1 de marzo y termina ¿cuánto? 1 de marzo y termina el 15 de julio. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna preguntita, preguntas, por favor. Todos a preguntar, a ver. Escucho, soy todo oídos. Hablen, el chat está, creo, la, el micrófono está activo, jóvenes, hablen, a ver, escuchar su voz. No hay preguntas, no hay dudas. Recordarán que el siguiente año el Congreso va a ser bicameral, 60 senadores y 130 diputados. Profe, una pregunta. Fuerte, fuerte. No me quedó claro lo que dijo el pleno. Ya, a ver, ¿qué es el pleno? Ahí está la fotito. ¿Qué es el pleno? La reunión de los 130 congresistas o su mayoría. Ese es el pleno. Yo como presidente comienzo a llamar lista, 130, pero no cuento 130. ¿Por qué? Porque dos están enfermos, tienen licencia por salud, y tres tienen licencia por viaje. Cuento 125. Ya, no hay pleno, pero sí está su mayoría. Entonces, eso es el pleno. ¿Sí? Supuestamente el pleno debe ser los 130, pero la ley dice o su mayoría porque no todos se llegan a juntar, porque basta que uno falte, entonces igual se vota, porque la votación no es en función a los 130, sino en los números de congresistas hábiles, ¿ya? Entonces, es en el pleno donde se toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, ahí se hace la reforma en la Constitución, ahí se aprueba la vacancia del presidente, ¿no? Ahí se aprueban las leyes. La máxima instancia deliberativa del Congreso, la máxima instancia de toma de decisiones del Congreso se llama el Pleno. ¿Ya? Muy bien, otra pregunta. Mm, Siguiente, si uno utiliza, ya, ahora leo la pregunta, leo la pregunta. Profesor, ¿y la comisión permanente puede dictar leyes orgánicas sin autorización del Pleno? No, porque ahí te vas a dar cuenta. Entonces, para aprobar una ley se necesita quórum. Para aprobar una ley se necesita la mayor participación de los congresistas. Y la comisión permanente, mira la foto, es un subconjunto del Pleno. La comisión permanente entra en función cuando el Congreso está en receso. Y ahí viene, el Congreso entra en legislatura el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y luego entra en receso parlamentario, ahí sesiona la comisión permanente. Y esa comisión permanente del Congreso, esa comisión permanente del Congreso, es la que no se puede disolver con el interregno parlamentario. Recuerden eso, ¿no? Que el Congreso puede ser disuelto cuando éste le niega dos votos de confianza o le da dos votos de censura al Consejo de Ministros. Pero lo que no se disuelve es la comisión permanente, que está compuesta por toda la representatividad de los grupos parlamentarios en ese subconjunto del Pleno. Está integrado por no menos de 20 congresistas y no más de 32 congresistas. Hay un rango ahí. Entonces, el pleno, por eso, es la más legislativa, y cuando entramos en receso parlamentario, entonces ahí funciona la comisión permanente, que aprueba
habilitaciones presupuestales, que en la Comisión Permanente designa al Contralor General de la República, que la Comisión Permanente acusa constitucionalmente a los funcionarios del Estado. La Comisión Permanente puede acusar a un presidente, a un congresista, a un ministro, al defensor del pueblo, al Tribunal Nacional por infracción de la Constitución. ¿Y ante dónde lo acusa? Ante el Pleno. Y va a ser el Pleno que decida aprobar su acusación y si lo hace así, entonces se puede inhabilitar políticamente hasta 10 años a ese político. Bien, preguntas, Juanes, preguntas hasta acá, preguntas. Entonces ya tenemos el Pleno, ya tenemos la mesa directiva. La mesa directiva se elige por un año, formada por el presidente y tres vicepresidentes, y son los que toman decisiones para hacer uso del presupuesto del Congreso. Yo recuerdo que la mesa directiva a veces aprueba comprar celulares, laptops, sillones. ¿Y es por qué? Porque la mesa directiva se encarga de la gestión administrativa del colegio. Ya. Siguiente. ¿Quién dirige la comisión permanente? El presidente del Congreso. El presidente del Congreso, elegido por un año, no solamente representa al Congreso de la República y autoriza la entrada de policías y militares al Congreso, sino también el presidente del Congreso también dirige, preside la comisión permanente. Eso es verdad. ¿Mm? Ya, continuamos, continuamos. La presidencia. La presidencia hoy es de Gerí, congresista elegido como presidente del Congreso periodo de un año. Preside las sesiones del Pleno, preside la comisión permanente y también preside la mesa directiva. Autoriza, autoriza la entrada de tropas al territorio nacional. Autoriza la entrada de tropas al territorio nacional. Eso hace, bien, eso lo hace el presidente del Congreso. O sea, si un militar o un policía quiere entrar al Parlamento, al Congreso, tiene que ser por orden precisa del presidente del Congreso. Muy bien, continuamos. Cito Diosito, ¿qué está pasando? Ya. A ver, ¿qué más? En el Congreso, y en esta semana, jóvenes, en esta semana se va a debatir, se va a discutir sobre la formación del cuadro de comisiones. Todos los años se forman 24 comisiones que son las ordinarias: salud, trabajo, educación, presupuesto, economía, derechos humanos, población vulnerable, ¿no? Medio ambiente, ¿no? Población vulnerable, etcétera, etcétera. Bien, y eso se llama el cuadro de comisión. ¿Ya? Bien, siguiente, siguiente. La Junta de Portavoces, y un poquito más vamos a hablar de quién, de del Consejo Directivo. El Consejo Directivo está formado por la mesa directiva y la Junta de Portavoces, o los portavoces de cada grupo parlamentario. O sea, lo que se van a juntar es la mesa directiva y cada representante de un partido que está en el Congreso. Y se aprueba y se discute y aprueba, ¿qué cosa?
el calendario, el rol de lo que se va a hacer en cada sesión del Congreso. Por ejemplo, mañana se discute una ley, el día lunes se discute otra ley. Entonces, eso se aprueba ¿dónde? En el Consejo Directivo. Pero, ¿qué sucede si para el día lunes tenemos un tremendo problema con Bolivia, con Colombia? Que las tropas colombianas han entrado al territorio, que es una isla de la Amazonía, que se encarga de qué? De perforar terreno buscando oro. Te pregunto, ¿el Congreso se reúne de pleno? Se reúne de pleno para discutir eso, ¿sí? Entonces, si el día lunes hay, por ejemplo, hay todo un calendario que se va a hacer en ese pleno y hay situaciones extraordinarias, entonces en ese mismo día se pone en agenda ese tema con el problema con Colombia. Pero ¿dónde se hace eso? Ya no se hace en el Consejo Directivo, sino en la Junta de Portavoces. O sea, la Junta de Portavoces dice, ¿no? Elabora el cuadro de comisiones, la aplicación de la agenda, la ampliación de la agenda. Entonces, señor congresista, señor presidente del Congreso, quiero que amplíe la agenda, ya no hasta las 5, sino hasta las 8 de la noche, porque de 5 a 8 queremos debatir aquella norma de rango legal que está afectando abiertamente a los derechos humanos. ¿Ya? Bien. Entonces, el Congreso es el primer poder del Estado, personifica a la nación, ¿no? Y legisla. El Congreso se divide en legislaturas. La ordinaria, 27 de julio, termina el 15 de diciembre. Entra en descanso, se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de julio. Entra en receso. Y cuando esté en receso el Congreso, ¿quién sesiona el pleno de derecho? La comisión permanente. La comisión permanente que designa al Contralor por 7 años, la comisión permanente que puede acusar a los altos funcionarios del Estado. Eso hace nuestra comisión permanente. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, por favor? Ya, ¿no hay otra pregunta? Bien, entonces continuamos, ya, jóvenes, continuamos. Bien, bien, jóvenes, miren, ahora vamos a ver de las mayorías. Hay 130 congresistas. Si yo parto en la mitad, sería 65, más uno, 66 votos. Eso se llama mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Más del 50% del número de delegados congresistas. Y se arranca con 66 votos. Pero también hay mayoría simple o relativa, cuando los votos en sí le gatan los votos en no. Votan 100 congresistas. Sí, 45, no 40, el resto se abstiene. Mayoría simple. Cuando los votos del sí le ganan los votos del ¿ya? Bien, entonces vamos a marcar, jóvenes, vamos a marcar.
Dice así, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde a la función del control político? A, de iniciar la fiscalización de los actos del gobierno, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, interpelar y censurar al ministro de Estado. ¿Cuál es tu respuesta de la uno? Uno de esos, dos, uno, dos. Un ciudadano quiere ser congresista. Ah, si quiere ser congresista, sea peruano de nacimiento, mayor a 25 años y capacidad plena de ejercer derechos políticos, derechos civiles, de capacidad de ejercicio, sufragar, votar, puede ser candidato. Dos dedos, dos dedos, dos dedos. Tres, las legislaturas. La primera se inicia el 27 de julio, termina el 15 de diciembre. Luego empezamos, claro. Y la segunda, lo que están viendo, se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de julio. Y esa es la segunda legislatura. Clave, beso, tres besos. Cuatro, las legislaturas ordinarias se dividen en dos periodos. Primero se inicia el 27 de julio, termina el 15 de diciembre, y la segunda se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Y en esas legislaturas, ¿qué se aprueba? Leyes orgánicas, ordinarias. Se aprueba la reforma en la Constitución. Clave, jóvenes. Clave de la pregunta número 4, verso. ¿Por qué verso, profesor? Porque las legislaturas ordinarias está dividido en un periodo. ¿Mm? Cuatro, beso. Cinco, en una sesión educativa se explicó que existen leyes especiales que se aprueban en normativas donde se necesitan. Cuatro versos. Cinco, en una sesión educativa sobre el Congreso se explicó que existen leyes especiales que se aprueban en momentos donde se necesita una situación rápida. Mencionó que en algunos casos el Congreso puede autorizar claro, el Congreso autoriza al Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos y por un tiempo determinado y en materia específica. Claro que la 5 sería casa. Y la 6, ¿cuál de las siguientes informaciones corresponde a la estructura o función de la comisión permanente? A ver, saca la clave y yo te lo digo. La comisión permanente no puede ser disuelta cuando hay interreno parlamentario. La comisión permanente, ¿no?
Cinco, la ley que permite al presidente dar leyes, pues. El Congreso, jóvenes, el Congreso de la República lo que va a hacer es darle permiso al Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos. Y el Poder Ejecutivo da esas normas. Claro, por eso se llama decreto legislativo. Profesor, pero no tiene algún error si sale del Poder Ejecutivo, ¿por qué se llama legislativo? Porque nace del Congreso ese permiso al Ejecutivo para legislar. Cinco casas, seis, la comisión permanente no puede ser disuelta. El artículo 134 de la Constitución nos dice que la comisión permanente puede ser disuelta. No, lo que puede ser disuelto es el Congreso. A pesar que legalmente el Congreso puede ser disuelto con el 134 cuando este Congreso le niega dos votos de confianza o le niega dos votos de censura, le niega dos votos de confianza o le da dos votos de censura al Consejo de Ministros consecutivamente, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Los congresistas pueden salir del Congreso, salvo los que forman parte de la comisión permanente del Congreso. Ahora, la comisión permanente está integrada por un número mínimo de 20 congresistas y máximo no mayor al 25% del número de congresistas. O sea, mínimo 20, máximo 32. Y tienen una representatividad de todos los partidos que están en poder en el Congreso. Entonces, clave casa. Sus integrantes deben incluir representantes de todas las bancadas. Ahora, profesor, si la comisión permanente no puede ser disuelto cuando legalmente se suele el Congreso, todos se van menos la comisión permanente. ¿Cuál es el rol de la comisión permanente? Simplemente supervisa los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo. Simplemente. ¿Y por qué, profesor? Te explico mejor. Cuando el Congreso es disuelto legalmente, el Congreso pierde pleno y el pleno toma decisiones más importantes. Entonces, la comisión permanente, como es un grupo pequeño, se vuelve como una mesa de partes, dice, ¿no? O sea, lo que va a hacer la comisión permanente es, al ver que el presidente está legislando con decreto de urgencia, lo que va a hacer es recibir una copia y supervisar hasta que venga el nuevo Congreso elegido y entregárselo todo a ellos. Bien, clave de la 7 casa. 8. ¿Cuáles de las siguientes acciones forman parte de las atribuciones del Congreso? Atribución del Congreso. Autorizar la salida del presidente del extranjero. Bien. Bien, vamos con la 9. Las leyes ordinarias se aprueban con mayoría absoluta. A ver, miren, Juan. La ley, el Congreso tiene 130 congresistas. De los 130 congresistas, si yo saco la mitad, 65, le sumo un voto, 66 votos, eso se llama mayoría absoluta. Y de esa mayoría absoluta se aprueban leyes orgánicas. Las leyes orgánicas regulan la estructura y las funciones del Estado. De los 130, si la mayoría vota por el sí, por doble votación en 7 días se aprueban leyes ordinarias. Las leyes ordinarias se aprueban con mayoría simple. Si de los 130 yo le saco 2 tercios, tengo mayoría calificada. Y con mayoría calificada, que son 87 votos a favor, me bajo al presidente de la República. Entonces la clave de la pregunta número 9 sería casa. Y la 10, las leyes orgánicas regulan la estructura y la función del Estado. Así es, verdadero. Las leyes orgánicas pueden ser modificadas fácilmente con mayorías simples. No, las leyes orgánicas son aprobadas con mayoría absoluta, la mitad más uno. Las leyes orgánicas, la organización de los órganos funcionales carecería, claro, sin leyes orgánicas, como las leyes orgánicas regulan la estructura y las funciones de una entidad estatal, sin ley orgánica no habría detalles de qué función tienen los órganos autónomos, verdadero. Y la 4,
Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias se aprueban de la misma manera. Falso. La ley ordinaria con mayoría simple y la orgánica con mayoría absoluta. Clave de eso. Bien, la siguiente es ley orgánica ordinaria y resolución legislativa. Bien, la diferencia entre una ley ordinaria y una resolución legislativa, jóvenes, es que la resolución legislativa busca resolver temas precisables, temas concretos. La presidenta quiere salir extranjero, por eso le da permiso con resolución legislativa. Tropa extranjera quiere capacitar a la tropa peruana. Entonces, eso se aprueba con resolución legislativa del Congreso, porque quien autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional es el Congreso de la República. Entonces, la pregunta número 11 sería avión, avión. Y la 12, la ley ordinaria, una ley ordinaria, a ver, causal de vacante, causal de matrimonio, o sea, causal de divorcio, requisito por un matrimonio. ¿Qué pasa si se comete un delito? Son leyes ordinarias, son leyes generales a toda la sociedad. ¿Cómo se aprueba? Se aprueba por doble votación, teniendo una mayoría simple, pero la doble votación no debe ser mayor a dentro de los 7 días, debe estar dentro de los 7 días. Por eso la primera es falsa. Dice dos legislaturas, no. La segunda es verdadera, mayoría simple, ¿sí o no? La tercera también es verdadera. ¿Por qué? Porque una vez aprobada la ley ordinaria, se le da al Ejecutivo para la promulgación. Es el presidente que promulga la ley y que la publica en el diario oficial peruano. Entonces sería una falsa, una verdadera, una verdadera. Y la cuarta, la publicación de la ley ordinaria en el diario oficial peruano es indispensable para su entrada en vigencia, dice la norma. La ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial de peruano. Sería verdadero, ¿no? Clave, eso. Eso. ¿Sí? Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ahí yo voy a compartir material, ¿ya? Cuídense, chicos, cuídense. Un abrazo a todos. Y comparto material, jóvenes. Ya bien, gracias, gracias, cuídense. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta la próxima semana, ¿ya? Hasta la próxima semana.